Mm. Sale. Bueno, los tengo sí, creo que sí voy a poder verlos cuando levanten la mano. Perfecto. Los tengo en una esquinita. Ok, bueno, empezamos. Este es el, el seminario Tobanhauer para el 15 de octubre. Vamos a hacer un recuento de qué hicimos la vez pasada y luego lo que queda del tema de hoy. A ver, déjame ver. Acá, a ver. Hay que usar la flechita hasta abajo. Entonces ayer la semana pasada hicimos una revisión del plan de estudios, así como yo lo tenía, que obviamente parece que no todos lo tenemos igual. Y hoy el tema sería de la pragmática al marco conceptual. Entonces, este es lo que habíamos visto, particularmente el tema de metacomunicación es el tema del primer semestre donde a mí me enganchó para la carrera y creo que como línea conductual para todo lo demás, ¿verdad? El tercer y cuarto semestre, quinto semestre, el sexto. Déjame regresar uno. Y aquí en el sexto semestre que vimos administración, es una de las líneas que yo luego seguí con la maestría de administración y hoy vamos a tocar el tema que abrió esta línea conmigo. Y también un poco, se puede decir, la sociología de la comunicación. Entonces, de las líneas que habíamos visto que yo identificaba del plan de estudios, eh, en cierta forma para mí el punto crucial o el parteaguas del plan de estudios es precisamente la pragmática. A partir de ahí y vemos los efectos de la comunicación, consecuencias, etcétera. Y, y ya con eso trabajar tanto en la práctica como en la investigación serían las dos siguientes líneas que se habían manejado, ¿no? Y de la metacomunicación habíamos visto que hay dos maneras de entenderla, bueno, hay varias de hecho, pero dos principales. Una es que es comunicar sobre la comunicación, el ámbito de comunicación sobre la misma comunicación, o también hay una línea muy interesante que se ha trabajado que es comunicación para la comunicación, es decir, que los mismos lenguajes o los mismos mensajes traen consigo una serie de más comunicaciones para complementar la comunicación. Entonces, podemos decir que estos eran los dos ámbitos de la metacomunicación de una comunicación. La de comunicar sobre la comunicación, que habíamos visto que es como la metalingüística cuando se habla de lingüística, y la otra era la comunicación sublátere, en latín, que está como subyacente y hasta cierto punto no tan evidente, ¿no? Yo proponía hablar de un ámbito sustantivo y otro adjetivo, que sería el nivel denotativo, que es lo que se dice, y el nivel connotativo, que es cómo se dice. Preguntábamos que dónde está la metacomunicación, en el emisor, está en el receptor, está en el medio. Y finalmente veíamos que era muy importante eh, entender que en la metacomunicación uno, uno va a estar funcionando dependiendo de su interés. De hecho, puede ver el mismo mensaje, puede caer con 3, 4 diferentes personas, algunas ni siquiera darse cuenta y otras darse cuenta incluso de más de la comunicación, incluso cosas que no se habían dicho, ¿no? Y terminamos con esto que había sido el, el, el esquema de valores o madurez o desarrollo personal que Abraham Maslow planteaba con los niveles de maduración de la persona en cuanto a su relación con la sociedad y el mundo en que estaba en la medida que iba madurando como persona. Ustedes sí se acuerdan de esto, ¿verdad? Supongo, sí, ok.
Y entonces, pues aquí es donde concluimos, ¿verdad? Que el marco conceptual va a determinar desde el emisor en el suyo, el receptor en el suyo, y aquel del medio, ya sea un medio construido o un medio como un medio de comunicación intermediante, ¿no? Desde qué marcos conceptuales se está trabajando. Entonces, esto te plantea la posibilidad de tener comunicaciones muy disímiles. La intención del emisor muchas veces no corresponde al- al- a la, a la respuesta del receptor. Y el intermediario, eh, ya sea un medio físico o un medio humano, también marcará el marco conceptual en el cual fue o construido como medio físico o interpretado como medio humano. Y esto ya es lo que planteo yo para hoy, a partir de hoy, ¿no? El marco circunstancial. Una cosa muy importante que viene para mí desde los estudios budistas, pero no necesariamente, porque también la vida contemplativa cristiana, musulmana, judía, más o menos coinciden en que es muy importante desarrollar la capacidad de atención, la capacidad de concentrarse, la capacidad de contemplar. Y esto muchas veces más bien usado en el desarrollo de la vida interior de las personas en las prácticas religiosas de la contemplación. Pero en principio, pues es la atención. O sea, ¿qué tanto puedes ponerle la atención a las cosas? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, rezar el rosario, ¿no? Poder tener la atención suficiente para rezar un rosario completo. Y entonces vamos a ver que la comunicación que estamos recibiendo en lo cotidiano también requiere de cierta capacidad de atención. Y vinculado a esa cierta capacidad de atención siempre está la curiosidad, ¿no? Digamos, tu primer nivel de atención va a ser aquello de lo cual estás curioso, te llama la atención, entonces volteas y al llamarte la atención te vuelves curioso, te da curiosidad lo que estás viendo. Y luego hay otra cosa que también veíamos en estudios budistas, por ejemplo, que en la medida que estás desarrollando la capacidad de la concentración, la atención y la contemplación, este, te estás dando cuenta que estás pasando por una serie de estados emocionales, mentales o pulsiones que simplemente ocurren eh, y te pueden o distraer o simplemente adornar eh, la atención. Y hay muchas más cosas, ¿no? Y en el teatro hay algo muy interesante también, la atención, de la capacidad de atención que el actor en el teatro o los actores en el teatro pueden tener para con respecto a el público. Y, y, y este era uno de los ejercicios que se daba para desarrollar la fuerza del mensaje en el teatro. Entonces el texto servía de pretexto para un subtexto que era el propio del actor o del grupo actuando y siempre entendido en el contexto en que estaba. Parece un juego de palabras, pero realmente es un buen ejercicio para ubicarte en cuanto a de dónde sacas la fuerza para presentar tu diálogo, tu texto, tu guión en el teatro. Y esa fuerza adicional que tú sacas y le agregas a la presentación, a un texto, es del ámbito de la metacomunicación, ¿verdad? Entonces, de repente, en lugar de ser un mundo del estudio, la metacomunicación, para mí se volvió un lugar de la práctica de la metacomunicación. O sea, sabiendo que estas cosas ocurren, en la medida que yo iba recibiendo herramientas de trabajo en diferentes ámbitos, iba yo construyendo sobre probablemente estos dos conceptos muy claves de la carrera de Van Hauer, ¿no? La de metacomunicación
y la del ámbito sociocultural, que a mí me pareció muy interesante, porque el ámbito sociocultural te da un contexto psicosocial en el cual vivir, ¿no? Ok, pues si siguiéramos con lo que decíamos, ¿qué es lo que te interesa? Podríamos agregarle esto, ¿no? No nada más está en función de lo que valoras, sino también en función de tu curiosidad o lo que necesitas o tus deseos. Finalmente, casi podemos decir que depende mucho del nivel de maduración, todas las anteriores, ¿verdad? En la medida que tú vas madurando, y eso es lo que más lo planteaba, que vas madurando, vas desarrollando tus valores, vas desarrollando aquellas cosas que te interesan, vas atendiendo tu relación con tus necesidades, tus deseos, tus emociones, etcétera. Y eso me llevó a plantear esto, que son lo que Václavic y otros plantean en este libro de Pragmatics of Human Communication, que se tradujo en Teoría de la Comunicación Humana. Déjame moverle aquí, ok, ahí veo. De lo que es la pragmática, a nosotros nos tocó allá en la carrera no nos tocó desarrollar mucho esto. Fue cuando habíamos entrado un poco en crisis y la parte de la pragmática nos tocó casi yo diría la punta del iceberg, ¿no? Pero nos tocó finalmente, ¿verdad? Y una de las, probablemente la que más nos quedó de los principios de la pragmática era, no se puede no comunicar. Me acuerdo que ese fue un mensaje que nos quedó muy bien plasmado. O sea, aunque tú creas que no comunicas, estás comunicando algo. Y aquí le agrego yo algo muy interesante que también he aprendido estudiando esto, es, eh, aunque tú creas que no vas a comunicar, se puede mejorar la no comunicación. O sea, cuando tú entiendes de que no puedes no comunicar y aunque no quieras comunicar, esa postura de no comunicarse te da, sabiendo esto, te da la oportunidad de plantearte en cómo no vas a comunicar, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, no voy a comunicar pues, tu postura, tus gestos, tu cara. Y aquí hay algo bien interesante que aprendimos en el teatro y vale la pena pensar sobre ello, a ver cuántas veces en la vida de cada quien lo ha hecho. En el teatro había un ejercicio que era el ejercicio de la invisibilidad. Entonces, esto, aunque no se hablaba teóricamente así, como uno de los axiomas de la comunicación humana, dentro del mundo del teatro, una de las técnicas que aprenden los actores es hacerse invisibles. Porque hay momentos en que están en escena, pero es importante que por un periodo X no estén en la escena, pero no se pueden salir y volver a entrar porque eso mismo haría que se llamara, que llamara la atención o que afectara. Entonces, hay un ejercicio donde aprendes la invisibilidad. Y cuando cuando se me presentó este ejercicio en el teatro, me acordé precisamente de Otto von Hauer en uno de los ejemplos que nos dio con, ¿cómo se llamaba? Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, que fue premio Nobel. Konrad Lorenz se fue eh, reclutado por el ejército nazi. Creo que él era austriaco, ¿no? Cuando llegaron a Austria los reclutaron y le tocó ser este, soldado raso llevado ahí en las filas que se estaban llevando los nazis. Y como buen estudioso del comportamiento animal, él rápido se dio cuenta, en general, la gestalt de la situación en la que estaba. Y entonces cayó en la cuenta que tenía que salirse de esa situación. Y no, pues yo voy mal, o sea, de repente ando yo aquí enfilado, vestido de soldado y a una guerra a la cual yo no quiero participar. Y ahorita probablemente es el mejor momento para poderme escapar, pero ¿cómo le hago? Y entonces se dio cuenta de algo y finalmente
lo hizo. Se fue saliendo de la fila, se fue acercando a un árbol y en un árbol hizo como si estuviera orinando. Y se quedó ahí, y se quedó ahí, y se quedó ahí. Y mientras tanto iban pasando todos los soldados y los camiones y todo. Y él decía, nadie va a cuestionar el por qué un soldado está meando. Y entonces se quedó ahí hasta que se fueron todos. Y entonces ahora sí, ya se deshizo de lo que tenía y se escapó. Así se libró, ¿verdad? Esa es la no comunicación, digamos, ¿no? Está en el fenómeno de la no comunicación. Okay. Otro de los principios, el segundo, es que el contenido va a depender mucho de la relación, porque la respuesta que se va a dar eh, va a depender de la relación muchas veces más allá que el mismo contenido. Por ejemplo, si yo llego con, no está Jorge Cruz aquí, ¿verdad? Pero con Jorge Cruz era muy dado que él llegaba y saludaba, chinga tu madre, ¿verdad? Entonces conmigo nunca iba a ser bronca eso, pero llegar a cualquier lugar y saludar, chinga tu madre, obviamente hubiera causado condiciones muy diferentes, ¿no? Entonces yo le decía a Jorge que él era practicante de la pragmática, la comunicación, y se reía y me volvía a decir, chinga tu madre. Buen ejemplo, creo. La respuesta será según el contexto de la relación. El contenido es un nivel denotativo y el sentido relacional se maneja más que nada en el nivel connotativo e interpretativo. O sea, no importa qué es lo que me dices, sino cómo me lo dices y el contexto y la relación en que lo dices. Otro de los axiomas es la puntuación. La puntuación yo la entiendo, y Rubén, corrígeme, yo la entiendo sobre todo como parte de la sintáctica de la comunicación. Aquí hay parte de la sintáctica que tiene que ver con los efectos, con la pragmática muy directamente, ¿no? Porque, porque la puntuación organiza los mensajes, ¿no? La organiza. Y entonces la pauta cómo está pautado el mensaje va a dar mucho la respuesta. Y en esta Fala fue la que dio un ejemplo muy buena, no esta Fala, pero yo me acuerdo muy bien del ejemplo de Fala que decía del señor que despertaba y decía, ¿cómo amaneciste, vida? Y luego decía, ¿cómo? ¿Amaneciste, vida? Y entonces era un ejemplo de cómo está pautado con unas marcas de exclamación y de comas y estos, y el mensaje en principio era el mismo, ¿no? Pero había una puntuación. Es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero incluso a nivel de grandes discursos, ¿no? A nivel de Naciones Unidas, si quieres, la puntuación es muy importante, ¿no? Y muchas veces en la puntuación es con qué empiezas, ¿no? ¿Qué es lo primero que estás diciendo? Tú puedes mover las palabras de muchas maneras en el mismo mensaje y que para el caso denotativo es el mismo mensaje, pero lo que estás planteando es diferente. Y son sutilezas que seguramente en la diplomacia internacional también son muy importantes, ¿no? Luego otra es que la comunicación es a la vez digital y analógica. Ahora, lo interesante es que cuando ellos hablaban de esto no había el mundo de las computadoras como las hay ahora y no se conocía tanto lo digital como lo conocemos ahora. Generalmente decimos una versión digital de un documento, pues es la versión PDF del documento, ¿no? O la versión Word de un documento que de otra manera puede ser un documento escrito. Ellos se referían más bien a lo digital como discreto, como unos y ceros, ¿verdad? De que es o no es, ¿verdad? Es discreta, es discontinua. Y en ese sentido yo la entiendo como un poco más sintagmática, que es lo que da posibilidad de que haya esas puntuaciones, ¿verdad? La anterior, o sea, el de que pudiera ser digital. Pero a la vez es analógica.
evocativa, evoca cosas, representa cosas. Entonces, en ese sentido, yo planteo, esto no lo he visto, pero lo de sintagmático y pragmático yo se lo agrego. En ese tipo sí que es paradigmático. Y les pongo un ejemplo. Un mensaje puede ser, no sé si me ven, pero levantar el puño, ¿no? Nada más Ujú. una imagen de levantar el puño. O sea, ni siquiera tienes que ver el levantamiento del puño, simplemente el puño levantado. Paz, como la fotografía, si quieres, en ese sentido paradigmática, ¿no? Y esto da una posibilidad de entender que los mensajes se manejan de estas dos maneras. Y en la comunicación, en la metacomunicación, puedes jugar con, con esto, ¿no? Puedes jugar con un mensaje denotativo analógico y construirle una parte discreta, discontinua, sintagmática encima, pero al revés es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar y al mismo tiempo que estoy hablando te puedo estar haciendo gestos. Sí, mi querido amigo, y luego hacerte un gesto contradictorio, ¿no? Cosas así. Ok. El 5 y realmente el 5 es el que a mí más me interesa para lo que vamos a hacer ahora, es que la comunicación también es simétrica o es asimétrica. Es entre iguales o es complementaria entre desiguales. Supone una relación dominación-subordinación. Nosotros en la carrera no nos metimos a este tema. El tema de la dominación-subordinación, yo no me acuerdo que era algo que se veía en la carrera. De, de que había una dimensión eh, pragmática dada relaciones asimétricas o simétricas. De hecho, esos conceptos ni siquiera fueron planteados ahí. Son cosas que estaban en el esquema de Václavic, pero no nos tocó trabajar. Y creo que lo más interesante es, si no lo trabajamos, sí lo vivimos, porque finalmente ese fue lo que ocurrió con los jesuitas y el plan de estudios, ¿verdad? Entonces podemos decir que la pragmática finalmente es el efecto que deja el mensaje, o así se vería en primera instancia, es el comportamiento resultante, es la actitud asumida que ocurre. Puede ser la respuesta emocional, que puede ser el mismo mensaje, te puede dar resentimiento o alegría dependiendo de las otras cosas. O puede ser un aprendizaje, que creo que era mucho en el sentido en que Van Hauer trabajaba el concepto de la pragmática cuando hablaba de aprender a aprender, ¿verdad? Que uno mismo pudiera ser un actor activo, un agente activo en la comunicación, eh, aprendiendo a cómo aprender de las cosas. Y creo que fue, si no otra cosa, probablemente esta es la pieza clave que yo creo que aprendí al final de la carrera, fue este esquema de, en la comunicación, si uno puede aprender de la misma comunicación, puede aprender a aprender de las demás cosas, ¿verdad? Y, y luego, creo que fue con el padre Coronado, entramos a esto que creo que venía del estudio de Jean Piaget, de la asimilación, acomodación y adaptación, ¿verdad? Y luego hay más, pero nunca nos lo vamos a acabar. Pero aquí hay una cosa interesante, que es la parte que yo creo que de donde nos quedamos y que pudiera haber sido el siguiente nivel. La pragmática, al parecer, entonces es la capacidad de producir un efecto, es decir, tener poder. Y creo que esa es la pieza clave de lo que vamos a ver, ¿no? El poder, pues cualquiera que estudie el poder va a encontrar que hay dos tipos de poder. Poder de relaciones simétricas y poder de relaciones asimétricas. Es decir, poder entre iguales y poder entre desiguales. Aunque normalmente cuando se habla de poder, la manera más generalizada es la segunda, ¿no? O sea, el poder es que siempre hay unos arriba de otros, unos encima por otros, ¿no? Este, probablemente ese discurso de doble
por un lado, de los liberales, yo quiero ser libre y no quiero estar atado a nadie, o ese discurso marxista de los oprimidos, digamos, del otro lado, pues a mí me imprime, ¿no? Entonces, está más desarrollado el concepto del poder en el ámbito de la simetría que de la simetría. Pero ya cuando te metes al mundo de las relaciones diplomáticas, al mundo de las negociaciones empresariales, al mundo de las relaciones políticas, si quieres, o incluso en el béisbol, en los deportes, ¿no? Vas a poder entender que el poder no siempre es uno sobre otro, ¿no? Hay esquemas de poder de los dos. Y creo que es muy importante que viene de uno de los axiomas de la pragmática de la comunicación, de Václavic. Ya perdí mi cursor, aquí está. Bueno, a mí me tocó seguir el camino de los estudios de la administración y muy puntualmente la comunicación organizacional fue una de las áreas que trabajé mucho. Nosotros sí tuvimos algo en la carrera, ¿te acuerdas? Creo que Miguel Ángel, tú estuviste en la clase, ¿no? Con desarrollo organizacional que tuvimos en el ITESO, que fue muy interesante. Entonces, en este ámbito, existen estos diferentes niveles de relaciones, patronos laborales, desde luego está el gran bloque, es ese, ¿no? O estás de los de arriba, estás de los de abajo, y se refleja en la jerarquía del jefe y subordinado, los subalternos, ¿verdad? Pero no siempre es así, porque en el organigrama tú puedes estar al mismo nivel que otros. Entonces eso establece otro nivel de relación y de comunicación, por lo menos en el ámbito formal, institucional. No te puedes dirigir directamente a alguien de tu mismo nivel en una organización cuando se trata de una comunicación oficial. Tiene que irse por la estructura, digamos, voy a decir, burocrática, y no lo digo en el mal sentido, en la estructura organizacional, porque está hecha para funcionar así funciona, ¿no? Y luego también hay compañeros de tu equipo, ¿no? Que donde tú estás trabajando, que sí puedes comunicarte con ellos directamente, y de hecho tienes que y hacerlo en tono de iguales, ¿verdad? Entonces la comunicación organizacional para mí fue un campo muy fértil para trabajar estos conceptos. Y resulta que hubo un señor que se llamaba Clare Graves, se llamaba Clare Graves, que le tocó también trabajar temas de la administración, temas de organizaciones, eficiencias, problemáticas, eh, adversidades. Mucho de lo que le tocaba a él hacer fue hacer esquemas de capacitación y entrenamiento y educación para desarrollar a gente en los marcos organizacionales. Y él fue uno de los críticos, y digo crítico en el buen plan, en el buen sentido, fue crítico de Maslow. Volteó hacia donde estaba Maslow y le pareció que lo demás no estaba interesante, pero que le faltaba sustento. Graves lo veía más desde la óptica de eh, la praxis empresarial, organizacional, incluso gubernamental, mientras que más lo veía desde el ámbito del desarrollo personal, la psicoterapia, eh, y, y, y Graves quería darle un sustento más sólido a lo que estaba él jalando para el área organizacional. Yo supongo también porque sus mismos colegas y en el ámbito donde él trabajaba, sus clientes, por llamarle así, pues también eran más demandantes de otra manera de entender el desarrollo organizacional más allá de la buena onda, de la maduración a la psicoterapia o la nueva ola o el New Age de desarrollo personal que se estaba desarrollando y que Maslow fue uno de los fundadores de esa corriente, ¿no? Y entonces Graves maneja
conceptos como estos, ¿verdad? El desarrollo de las personas es continuo. O sea, ciertamente va a estar madurando y va a aprender a estar en nuevos niveles de existencia. Su existencia es lo que va a estar madurando. En cierta forma, a mí me parece que Maslow y Graves es lo mismo, nada más que Graves lo trabajó más para convencerse más de lo que originalmente no le convencía tanto, como una manera de trabajar. Entonces, el cambia en esta maduración va cambiando la relación con el entorno. Y va a ocurrir que situaciones parecidas ahora ya se van a ver de manera distintas. Y entonces ya no van a ser lo mismo. Y en la medida que las personas van madurando, se pueden ir distanciando de, de otras personas de ver las cosas porque maduran de manera diferente y su interpretación situacional es diferente. Y eso en las organizaciones traía problemas, adversidades que también veía que se enfrentaban de manera diferente a medida que las personas iban madurando, ¿no? Entonces no era de que los problemas son, por decir así, clásicos o es un problema que lo resuelves con una técnica de psicoterapia de grupo organizacional o lo que fuera, ¿no? Sino que veía que lo que estaba surgiendo era que para las personas que maduraban emergían para ellos sistemas de valores, creencias y una ética afín a las nuevas circunstancias en las que estaban viviendo, ¿no? Y notaba que se consolidaba un nuevo sistema biopsicosocial. Y en ese nuevo sistema biopsicosocial él trabajó lo que eh, traduzco yo, porque esto yo ya lo estudié en inglés, incluso las clases, aunque las estudié aquí en Guadalajara, en el TEC, el maestro era de Estados Unidos, ¿no? Entonces, él plantea que hay un marco conceptual para ese nuevo nivel de existencia. Y entonces, cuando yo lo aprendí así. Pongo ahí abajo TEC en la maestría de administración de empresas en 1980. Hoy por hoy esto es ya diferente. Este, ya el señor Graves ya murió y tuvo discípulos, han trabajado pues paquetes para mí un poco más bien mercantilizados para la consultoría organizacional y cosas así. A mí me gustó mucho cómo yo lo aprendí, que fue muy sencillo. Y fue esto, con la única excepción de que cuando yo lo aprendí, en lugar de primitivo, que es el primer nivel acá abajo, este, lo que se planteaba era reactivo, reactive, que es más o menos lo mismo, o sea, es muy como impulsivo, si quieres llamarlo. Le pongo primitivo porque primero pues, es el primer nivel. Y se pueden imaginar, viendo esto, de alguna manera, yo creo que se pueden imaginar cómo son los peldaños de este escalón, ¿verdad? El primitivo, pues obviamente es el que llega muy pautado por sus instintos hasta animales, miedo, entrar a trabajar en una nueva empresa, desconocimiento de tanto lo que tiene que hacer y la gente que está, pues lo va a poner en una situación donde va a estar muy aprensivo a su persona. Entonces es un mundo donde opera mucho desde el ego, ¿no? Desde lo individual. Luego el tribalista, en la medida que se va trabajando con más gente, se va creando esa cultura de minigrupo de trabajo eh, y se vuelve como igual que el esquema psicosocial de las tribus, ¿no? De las aldeas, donde generalmente hay un líder que es más un primus inter pares, con cierto reconocimiento, pero no es la autoridad soberana que se te impone, es más
como el capitán del equipo de fútbol o como el que en algún momento dado en una tarea al que le toca dirigir al grupo porque él es el que sabe de la tarea que tienen que hacer, pero que esa figura de líder puede cambiar si la tarea cambia o que llegan otros que son más eh, adeptos en las nuevas técnicas y cosas así, ¿verdad? Pero lo que funciona ahí es la tribu, ¿no? A nivel tribalista. Luego está el nivel autoritario, que aquí ya abiertamente ya se entiende que es la estructura jerárquica, ya sea de la burocracia, ya sea de el orden del ejército, Fuerzas Armadas, ¿no? Ya sea de el orden de una disciplina religiosa o como quieras verle, y lo autoritario trae consigo eso que es una jerarquía estructural que de alguna manera más o menos entiende quién es quién y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Luego el siguiente nivel que plantea es el multiplista. Y acuérdense que estos son como esquemas donde se va madurando. Uno como individuo y podemos decir que las sociedades mismas, ¿no? Incluso pudiéramos ver que las distintas sociedades pudieran pasar por estos periodos, incluso de la gente nueva que está trabajando eso, toman la civilización occidental y te ponen fechas, en qué momento se van dando estos peldaños en la cultura occidental. O te lo puedes llevar a la China antigua, o te puedes hacer especulaciones con cosas en otros lados, ¿no? Aquí lo estamos viendo más o menos cómo un individuo va madurando y va entendiendo que existen estos distintos sistemas biopsicosociales en los cuales puedes operar. Rubén decía la vez pasada que era importante entender que el de arriba puede entender el de abajo, pero el de abajo no va a entender lo de arriba. Y es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Este, eh, para el mundo tribalista, entender la disciplina necesaria de una burocracia, pues es muy difícil. Y podemos ver, en principio, los partidos de izquierda, que son muy abocados a a romper con esa cultura asimétrica que lo percibe, ¿no? Ven la estructura autoritaria como una estructura a la cual hay que romper, ¿no? Entonces, en su cultura, brincar de un nivel a otro es muy difícil y por eso el PRD se perdió en sus tribus incluso, ¿no? Y por otro lado, eh, personas que venían de otros ámbitos, digamos lo empresarial, por eso el PAN pudo haber sido tomado por los grupos empresarios tan fácilmente porque la disciplina empresarial encaja muy bien con la necesaria disciplina partidista, ¿no? Por dar un ejemplo ahí. El multiplista ya es el siguiente nivel cuando te das cuenta que la jerarquía autoritaria funciona sobre todo para mantener cierto status quo, para un medio cambiante y para un mundo más diverso al cual te has organizado, necesitas modificarte, ¿no? Y entra el siguiente nivel, que es el multiplista, que es el ámbito donde se ven muchas cosas. Ya no es una autoridad la que va a pautar todo, sino una multiplicidad de fenómenos de los cuales te vas a ir agarrando como vayas pudiendo. Y aquí viene el desarrollo, por ejemplo, de la ciencia, sobre todo la ciencia reduccionista, ¿no? Para ir reduciéndolo a todas las partes que hay e irlo entendiendo. Y es una evolución automática de lo autoritario a partir de la revolución industrial, donde para hacer más eficiente la producción industrial tenían que trascender el esquema autoritario que había anterior a la revolución industrial y aceptar un mundo más científico. Y de hecho, una de las cosas que ocurre en la administración es la misma administración se vuelve como un ámbito de estudio con técnicas de la ciencia, ¿verdad?
El multiplista más o menos es por donde en general hemos estado nosotros desde los años finales de los 60 hasta principios de los 2000, más o menos. eh, digamos, el centro de gravedad del mundo en que hemos vivido en México y el mundo parte occidental en que hemos vivido nosotros ha sido esto. Por eso la ciencia y la industria y la tecnología ha tenido mucho avance, porque eso es lo que se desarrolla en estos enfoques, ¿verdad? Eh, es la modernidad, digamos, ¿no? Y a medida que va apareciendo esa disciplina científica de, que carga consigo ciertos esquemas de marcos conceptuales que lo limitan, eh, aparece otro nivel, que pudiéramos decir hasta cierto punto, uno, pues al ver relativista te das cuenta, pues, la misma teoría de la relatividad de Einstein fue la que vino a romper los esquemas axiomáticos que es con los que trabajaba la ciencia. Y lo relativista ya te mete al mundo de la posmodernidad, donde te das cuenta de que, ok, sí, hay muchas cosas, pero no porque haya muchas cosas deja de haber sistemas autoritarios. No deja de haber el ámbito tribalista y no deja de funcionar el ámbito primitivo. Y llega un momento en que tú puedes moverte en los diferentes ámbitos y lo vas entendiendo, ¿no? Ya no solo a manera de connotativa, sino expresamente denotativa. Tú ya puedes entender, tienes un marco conceptual en el cual ya puedes hacer un análisis situacional del momento en que estás. O sea, ¿cuál es el marco conceptual aquí de valores, de creencias, de ética, de talentos, de habilidades que están operando y que están ahí? Y luego, el, el relativista es un poco liberarte de una disciplina que se jala el mundo de la ciencia, eh, y que no deja de ser hasta cierto punto rigurosa en el ámbito psicosocial, al grado de que eh, la crítica en la ciencia muchas veces opaca el desarrollo de la verdad. Y el mejor ejemplo que a mí me dieron, de hecho me lo dieron en la Sociedad Real en Londres, o sea, en los muros. Yo estaba sentado enfrente de la silla de Isaac Newton, me acuerdo, y me plantean cómo fue la discusión de entender la realidad de los movimientos tectónicos geológicos de la Tierra. O sea, ese fue un, un buen ejemplo del esquema religioso llevado hasta la ciencia, donde casi se matan como los periodistas los que planteaban el esquema de las placas tectónicas de la geología, ¿no? En los años 50, 60, no hace mucho, ¿no? Y algo interesante luego es que, aunque viene y lo vimos con Van Hauer esto, las raíces del pensamiento sistémico occidental, realmente los vemos en su semilla en el Renacimiento, ¿verdad? Con Nicolás de Nicolás de Cusa. Cusa, exacto, Sí. Nicolás de Cusa y este mismo Galileo veía las cosas. Galileo no era un multiplista científico sólido, Galileo era más creativo. Lo que pasa es que Galileo le atinó en decir, necesitamos separar las pasiones de la razón para poder ver las cosas racionalmente, porque las emociones nos afectan. O sea, lo que veíamos hace rato, ¿no? Las necesidades, las pulsiones, las emociones, tus esquemas en los que vives afectan cómo estás razonando. Entonces decía, vámonos a la medición y medimos. Y entonces, eh, Galileo llega a esto de una manera muy interesante.
El entrenamiento de Galileo era música. Y porque su familia era familia de la música. Y en unas cuerdas que él puso equidistantes, soltó un balín rodando y alcanzó a escuchar que la diferencia entre el toque de una cuerda y otra no eran las mismas. Y llegó a la conclusión de que algo estaba pasando. Y que el balín iba más rápido al pasar por las últimas cuerdas que pasar por las primeras cuerdas. Y entonces de ahí saca toda la idea de la gravedad, que luego desarrolla Newton, ¿no? A partir de esta curiosidad que tenía él con la música y esa libertad de pensamiento que él tenía para ir y interpretando las cosas de una postura a partir de su experiencia directa, no a partir de lo que la religión decía que tenían que ser las cosas, ¿no? Que luego ya con los telescopios y todo eso se ve. Y a Galileo, que podríamos decir que probablemente es el padre de la ciencia moderna, la iglesia autoritaria lo puso bajo arresto domiciliario por el resto de su vida por haber sido un sacrílego y haber dicho que el sol este, no le da la vuelta a la Tierra, sino es al revés, fíjate. Por lo menos él no lo mataron, porque al que mataron fue a Giordano Bruno, ¿no? Pero sí. Nicolás de Cusa también decía lo mismo, pero como decía Alan Wallace, uno de mis maestros del budismo, cuando platicamos esto, Nicolás de Cusa se salvó porque era cardenal y los cardenales usan ropa interior de asbestos, así que no se los pueden quemar. Bueno, esa es la antesala de lo sistémico, que es todo el rollo de la teoría general de sistemas que nos planteó Baumhauer de una manera muy innovadora para él, lo vio muy atinado, fue excelente que lo planteó. En eso nosotros estábamos en la vanguardia de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Todavía la misma teoría general de sistemas estaba siendo desarrollada. Entonces nosotros en eso fuimos ultra, súper afortunados, ¿no? Es una lástima que no se, en lo general, en el ITESO no se aceptó, porque al ITESO lo hubiera hecho muy bien haber estado un poco más abierto, ¿no? Pero el salto entre lo autoritario y lo sistémico, incluso desde lo tribalista, ¿no? Porque la bronca, la bronca jesuita en la cual nosotros nos vimos inmersos, realmente era una bronca de tribus jesuitas locales. Porque ni siquiera en la casa jesuita, que son 4 en el Vaticano, los visité cuando fui a visitar al padre Sancho, cuando lo mandaron allá al exilio, ni en cuenta estas cosas. O sea, la verdad es que no era una bronca de los jesuitas, era una bronca de los jesuitas que estaban con nosotros. Y, y Graves todavía se va más y encuentra que hay una dimensión más allá de lo sistémico, que es el universalista. Que los sistemas, bien, sí, hay que entenderlo y todo, pero alcanza a notar como resultado de sus primeros estudios de estos marcos conceptuales que él veía, que se daban en diferentes circunstancias en la dinámica, tanto de adversidad como educación y comunicación en las organizaciones empresariales o las organizaciones gubernamentales, ¿no? Y saca este esquema y le llama el, el, yo lo traduzco como el modelo de marcos conceptuales. Conceptual Frameworks Model le llama él, ¿no? Norberto, si me permites una interrupción, Sí, sí. a esto que has expuesto me gustaría abonar una cosa precisamente ahorita, que estás hablando del marco empresarial y en relación al marco autoritario, uh, como, como ha sido la columna vertebral por muchos años del marco empresarial. Uno de los libros más fascinantes que he leído últimamente sobre la pragmática de la comunicación
quizá lo conocen, ha sido bastante popular, de Malcolm Gladwell. Se llama Hablando con extraños, Talking to Strangers. Es un libro en el que, bueno, comienza por explicar cómo, por ejemplo, las pláticas iniciales que se tuvieron con Hitler antes de la guerra, tratando de prevenirla, fracasaron porque no lograron leer realmente las intenciones de Hitler. Pero en relación a esto que mencionas, Norberto, hay un aspecto sumamente interesante que es la percepción de autoridad en las diferentes culturas y los efectos prácticos que tiene. Gladwell menciona un caso muy interesante de un avión colombiano. Si hay alguna empresa realmente internacional, es la empresa de aviación, las empresas aéreas. Los controladores aéreos tienen que hablar con personas, con latinos, norteamericanos, con japoneses, con coreanos, con alemanes, todos en inglés, usando el mismo lenguaje, diferentes protocolos, protocolos acordados ya de manera internacional, pero descubrieron a raíz de un accidente que hubo en Estados Unidos, de un avión colombiano que se estrelló, se le agotó el combustible antes de llegar a su destino final. No me acuerdo de ese, sí. Bueno, ese fue un caso de estudio muy interesante que reveló que la causa real subyacente es que el copiloto, su percepción de autoridad era muy diferente que la percepción de autoridad que tendría un copiloto norteamericano o alemán. El poderle decir al piloto, oye, estás mal en esta decisión, te estás durmiendo y voy a tomar el control completo del avión, era impensable en el marco de autoridad existente en los países norteamericanos, sudamericanos, mientras que en Estados Unidos era impensable no hacerlo. Es parte del protocolo aceptado. Entonces existe en la relación autoritaria precisamente esta relativización cultural. Lo mismo sucedía en Corea. La cantidad de accidentes aéreos que tenían en Corea se debía precisamente a que la comunicación era mucho más asimétrica que como sucede en otras partes del mundo. Entonces, en esto viene a colación porque en realidad las comunicaciones simétricas y asimétricas son circunstanciales. Muchas veces depende de la relación de poder y la cultura, el grado de asimetría es mayor. En una organización norteamericana está más aplanada la relación de autoridad. Tú puedes ir con el presidente de una compañía o puedes directamente contradecir a tu jefe dentro de ciertos protocolos y el jefe te lo va a agradecer, no va a ejercer una autoridad desmedida en la mayor parte de las veces. Sí. Entonces, nada más quería agregar eso, esa relativización cultural de la percepción de autoridad y el efecto pragmático que tiene en esto. Es muy importante porque lo que pudiera ser patológico para algunos no lo es para otros. Exactamente. Sí. ¿Cómo se llama el libro de Gladwell? Malcolm Gladwell, el libro se llama Talking to Strangers. Pues haz de cuenta que este fue una de las conclusiones de Graves, que gente en diferentes momentos y diferentes circunstancias está hablando como si fueran extraños unos con los otros, ¿verdad? Exactamente. Totalmente, sí. Sí. Y otro aspecto que trae a colación Gladwell y que es sumamente interesante es lo que él llama el default, o sea, a la confianza. Que la percepción, a la hora que uno trata con un extranjero o con un extraño, uno inmediatamente, la primera reacción es confiar, que parece contraproducente muchas veces. Sí. Pero explica Gladwell cómo tiene un valor evolucionario el que es hacia la actitud inicial. Dice, porque si no simplemente hubiera inmediatamente con desconfianza instantánea absoluta, sería imposible una comunicación significante o significativa. Entonces,
pero a la vez menciona cómo ese default de confianza puede traer consecuencias catastróficas. En fin, es un libro que vale la pena explorar en cuanto a la pragmática de la comunicación actual y está bastante bien estudiado. Ujú, ujú. Pues a mí me tocó vivir un mundo en el que y el centro de gravedad estaba en el mundo sistémico y a veces en el universalista. Ujú. Eh, eh, Uso la palabra centro de gravedad porque es el que se usaba para poderte ubicar. Entonces, ¿dónde está en una circunstancia en la que estás? ¿Dónde está el centro de gravedad? Está en el primitivo. Entonces, si no, nosotros vamos a una cárcel, lo más seguro es que el centro de gravedad está en el primitivo, ¿no? Ahí la autoridad va a sufrir mucho si no deja que el mundo primitivo funcione como tal. Y de hecho, eso cuando se ven las revueltas en las cárceles, con una verdadera revuelta en las cárceles, las autoridades son incapaces de poderlas manejar y controlar. Este, Funcionan bien porque les dan el espacio para realmente ser tribalistas, ¿no? En donde, y ahí hay, en términos de valores, creencias y éticas, hay cierta permisividad que se tienen que dar para que ese mundo pueda funcionar si lo criticamos desde otro mundo, ¿no? Igual el tribalista es realmente cómo funciona un barrio, el barrio es tribalista. Una Este, pandilla. una pandilla. Una pandilla a veces está entre lo tribalista y lo primitivo, Sí. ¿no? Lo que sería tribalista sería ya la relación entre pandillas, ¿no? De que se reconocen como tú eres estos y nosotros estos, Sí. y entonces se reconocen ese mundo tribalista. El hecho de que se reconocen entre ellos es lo que hace el mundo tribalista. Y entonces, y funciona, ¿no? El autoritario lo mismo, en la medida en que Europa se fue creando los feudos los reinos, ese fue el mundo autoritario, en medida en que funcionaba, ¿no? Hasta Eh, que, hasta que sí, llegan los grandes caudillos y empiezan a mover la cosa y el mundo se vuelve multiplista. si Sí, me permiten también, ahorita que estamos platicando entonces de cómo una relación semejante permite la evolución de una ecuación, vamos a decir, pues esto me viene a la mente también que este marco conceptual, Norbert, puede ser una espiral evolutiva, puede ser una espiral ascendente. Cuando, por ejemplo, el modelo o el estatus primitivo, el estatus tribalista o autoritario, cualquier estatus, permanece en equilibrio, luego entra un tercer elemento que rompe ese equilibrio, precisamente por una persona o un grupo que vienen a romper esa equivalencia, vamos a decir, o esa situación estable, rompe y sube de nivel, ¿no? De ahí precisamente entonces que se pueda conceptualizar como una especie de espiral que va subiendo desde lo tribalista, que va pasando al autoritario, en fin, y va subiendo, según sea precisamente elementos que van rompiendo, ¿no? Que de alguna forma semejantes chocan con lo establecido y empieza a subir hasta llegar precisamente a lo universalista, ¿no? Por ahí, eso es una observación genial tuya. Es una interpretación eh, casi natural, si te lo estás tomando en serio, hacia dónde llevarlo. Eh, y siento decirte que te ganaron, que qué bueno. cuando murió el señor Graves, hubo dos o tres de sus autoproclamados discípulos, tomaron su modelo y precisamente desarrollaron algo que han comercializado, los ha hecho millonarios, con el modelo espiral.
Y así se llama el modelo espiral. A mí no me gusta mucho el modelo espiral porque, mira, no es que no me guste, me parece muy bien como un paquete comercial para el desarrollo de la consultoría en organizaciones. Y de hecho, yo creo que si me invitaran a una consultoría, lo más seguro es que lo plantearía yo como una espiral. Y, tuve mucha conciencia de que no lo iba a plantear así. Porque lo que es, no es un vector que entra, sino es toda la circunstancia que ocurre. Toda la circunstancia. Y por eso regresé a este. El emisor está en un mundo, el receptor está en otro mundo y en medio está otro. Y mínimamente hay 3 vectores que están funcionando. Mínimo, ¿verdad? En el contexto, ¿ok? Eso, ahora sí, te anticipo. Espero que la semana que entra vamos a ver por qué lo quise yo manejar de esta manera. Perdón, me regreso. Porque ellos luego construyeron más escalones, además. Y luego entre escalones le metieron más calificativos. Hicieron un modelo más elaborado. Y ese modelo lo han usado, ¿no? Y se hizo, digo, relativamente famoso en las elites de las consultorías empresariales, porque realmente esto pegó bien ahí, porque tuvo resultados buenos en las organizaciones donde empezaron a trabajarlo, ¿verdad? Yo lo quiero mantener así porque esto encaja mejor con el esquema en el que a mí me tocó trabajar, ¿no? Si lo haces, con las espirales creciendo y luego les pusieron colores y luego les pusieron calificativos, lo adornaron mucho, se adornó mucho. Yo quise dejarlo muy sencillo porque el concepto original de Graves son niveles. Son niveles y yo creo que hasta cierto punto deberíamos decir son niveles discretos, mientras que la espiral es continuo, ¿verdad? Entonces la gran diferencia es en que el hecho de que son discretos va a permitirme plantear el modelo de otra manera, que a mí me ha funcionado más y que lo aprendí yo ya trabajando en Francia y luego en el proyecto de Biosfera, ¿no? que me funcionó muy bien. Y que a cierto punto, por mucho tiempo, se manejaba más como un modelo esotérico. Y lo veremos en su momento, ¿no? Pero sí, si hubieras dicho tú eso en 1978, cuando salimos de la carrera, y lo hubieras entrado, hoy serías como un Bill Gates de rico. Otra cosa importante a abonar, Norberto, es que estos niveles pueden existir, o de hecho existen mezclados Sí, sí. en organizaciones, y los mismos individuos pueden trascender, cambiar, descender, etcétera. Y parte del aprendizaje en la pragmática de la comunicación es no solo el estar ascendiendo, no es una escalera hacia el cielo, es el aprender a manejarse entre todos los niveles en la medida que se van presentando a través de entenderlos. Yo recuerdo una de las cosas que más admiré en la primaria, que fui a una primaria católica en Ameca, Jalisco. El padre Vázquez era el director. Tenía una manera muy particular de resolver los pleitos entre niños, que era un hecho de la vida. En el patio del recreo iba a haber golpes, tarde o temprano. Entonces, estableció un ritual muy sencillo. Entre todos los llevaban en volandas mientras cantaban a coro con el padre, y el padre decía, bueno, ¿de veras se quieren pelear? Sí, que por qué, que por esto y esto y demás. ¿No lo pueden arreglar de otra manera más que peleándose? Sí, está bien, se van a pelear. 3 rounds al final de cuando acaben las clases. Tenía unos guantes de box tan grandes que no podían hacer el menor daño a nadie, ¿sí? Y la regla era muy sencilla, resuelven el asunto a la manera primitiva, pero ya resuelto, yo declaro al ganador, la decisión es inapelable
y la promesa es que nunca más van a volver a pelear. Bueno, en esa enseñanza así de simple, el señor el padre Vázquez, aprendía cómo manejar los niveles y hacer que eventualmente nosotros, los peleoneros, lográramos navegarlos y entenderlos para trascender precisamente el aspecto primitivo. Entonces, la administración de estos niveles, que sí efectivamente son niveles discretos, es demasiado importante porque no es una escalera ascendente de ninguna manera. Es una escalera por la que subes, bajas, te quedas un rato en un escalón, te vas a otro, etcétera. Digamos que es una escalera arbitraria. No. No. Mira, permíteme aquí. Sí, Yo sé que eres químico y que a ti se te dan las mezclas. sí, Yo no diría que conviven mezclados. Yo diría que son concurrentes en la organización. exactamente. Y hay una diferencia, porque ahí va a haber barreras entre unos y otros. Sí. Y yo digo que esas barreras se deben a un esquema procedimental y así pueden convivir de manera sana. Porque si esas barreras no se respetan y que si los protocolos y los procedimientos no se respetan, entonces se te diluye y se te deshace la organización, que Sí. para mí es lo que le está pasando al país, por ejemplo, Sí. y a las instituciones públicas del país. Lo que están haciendo es, están diluyendo los procedimientos y las barreras entre las instituciones y están mezclando todo, y entonces ya va a dejar de ver esa estructura. Y entonces lo que estamos viviendo, ¿se acuerdan este ejemplo que puse de Sí. esto? Entonces estamos en un periodo de colapso en lo que se llama, en teoría de complejidad, de criticidad autoorganizada. Y entonces lo que ocurre ahí es que pues no en principio no las quieres mezclar porque entonces borras las diferenciaciones que hay. Pero sí es muy importante que esa concurrencia tenga protocolos y procedimientos de interacción. Y esto ya viene, ya no de cómo piensa un ingeniero químico como Rubén, sino un ingeniero industrial, como me tocó a mí ver la ingeniería, ¿no? Y me parece que está muy bien, porque los ingenieros químicos entienden muy bien de procesos, pero de una manera diferente a cómo lo entienden, por ejemplo, los ingenieros industriales, donde con el ingeniero químico son más continuos los procesos y con el industrial son discontinuos. Y entonces yo así lo veo. Y si quieres, a lo mejor cuando Miguel Ángel habló de lo espiral, tú muy rápidamente pues entendiste muy bien el funcionamiento de esta manera, ¿no? Yo le veo el peligro de que es esto que llamo la concurrencia, es muy importante saber entender, porque cambian protocolos y cambian procedimientos. No son lo mismo. Sí. Y no cualquiera puede vivir en esos niveles de organización social. Y las grandes ligas empresariales, políticas, religiosas, sí saben vivir en eso. Y te pueden bajar hasta lo más primitivo y subirte a lo más universalista. Exactamente. Pero en ningún momento están viendo como que las cosas no existen. Como es el caso nuestro, el presidente de la República no está entrenado en estas cosas. Él es un elemento de colapso del sistema. Él es uno de los granos que están cayendo, pues con todo lo que está cayendo en esto, ¿no? Sí, un caudillo dirige pero no gobierna. Ajá. Oh. Oye, también esto me lleva al... Perdón, Fofo, adelante. No, yo creo que en el tema, sobre todo de la relación, bueno, por ejemplo, en el empresarial, ahí sí es más, en desarrollo organizacional, sí era más de escalera. Era el primer paso donde era una empresa unipersonal familiar, luego era una empresa donde ya era con una organización administrativa. El tercer paso era cuando ya era con socios y un consejo de administración. El tercero
era cuando ya era un consejo de administración el que manejaba y no era nada más familia. Y bueno, el quinto paso era cuando ya entrabas a la bolsa y tenías acciones, pero no dirigías, no eras autoritario. Hasta ahí se queda en el nivel empresarial. En el político, yo estoy muy de acuerdo con Norberto. Sobre todo el político sabe la adaptabilidad, sabe, y se sabe mover en los niveles que se vaya dando en cualquiera de estos. Y creo que el hombre tiene esa gran facilidad, aunque les cueste mucho trabajo, nos cueste mucho trabajo, y luego al primitivo, creo que por eso hay muchos suicidios. No se asimila eso. Pues precisamente hay una adaptación que yo hago más adelante, a ver si lo hago, no la siguiente, probablemente hasta la otra, que tiene que ver con la tipología de desorden mental, mental disorders, que le llaman en inglés. Y yo veí que más o menos pasó lo mismo en la estructuración de desórdenes mentales como lo que nos pasó hoy aquí, que primero se identifican estos estadios discretos, discontinuos, y luego llega alguien y dicen, pues ok, está bien, pero yo lo quiero vestir de más y lo llenan, le ponen relleno y betún y otras cosas, ¿no? Pero si llegas y lo desnudas, el esquema de tipologías de desorden mental va a encajar muy bien en varios esquemas que voy a plantear a partir de esto que estamos viendo. Va a encajar muy bien. Y finalmente, después casi estoy seguro que no se pierde la visión de espiral, porque finalmente cuando le meto yo el tema de los procedimientos tienen que ver con ciclos, ciclicidades, ¿verdad? El hecho de que despertamos todos los días le da sentido a un día. Si no despertáramos todos los días, el día no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nos da hambre le da sentido al comer. Si nosotros comiéramos y ya no tuviéramos hambre, no tendría sentido comer, ¿verdad? Igual creo que va a ser estos estadios tienen sentido en la medida que encontramos la ciclicidad en el cual están inmersos. Y entonces en el modelo que yo planteo, que es como una, no quiero decir que es un modelo ecléctico porque no es una suma de las cosas que he aprendido, sino es ir construyendo a partir de esto de Manhauer, ir construyendo y evolucionando una especie de plataforma teórica de cómo entender y hacer las cosas. Porque la pieza clave de Manhauer, voy a regresar a esto. Esto. ¿A qué me refiero aquí? Yo en algún momento estuve ya inscrito en una escuela de alta administración en Francia, probablemente la principal escuela de administración del mundo, a pesar de los gringos, para hacer un doctorado en administración regional, que es el tema que me gustó mucho. Sin embargo, el proyecto de Biosfera me llevó en otra dirección, donde sí había investigación, pero mi rol no era de investigador ahí. Yo finalmente fui coordinador de la investigación. Fui uno de los que llevaban la tarea de coordinar investigación. ¿Por qué? Porque había muchas investigaciones que se sobrelapaban entre ellos, que podrían crear conflictos de recursos, de tiempo, dinero y esfuerzo. Y necesitaba a alguien que entendiera la investigación, pero que resolviera, vamos hablando algo así como la meta investigación, ¿no? Y eso que a mí me tocó fue esto de la trato práctica, que
yo por primera vez lo escuché de boca de Van Hauer y nunca más lo he escuchado de parte de nadie, de nadie. Y como yo entendí la trato práctica era, después de la pragmática, hay una teoría que tú tienes que meterle a las cosas que estás haciendo. O sea, no es pues esa es la teoría y esta es la práctica, cosa que ocurre mucho en el desarrollo luego profesional de mucha gente, porque finalmente muchas veces ni siquiera en las áreas de nuestra carrera nos desarrollamos en otra, según como nos va tocando, ¿no? De donde tienes toda tu teoría probablemente no es donde finalmente hiciste tu experiencia práctica profesional. Entonces, yo entendí lo de Van Hauer, era que lo metías como lo dijo Rodolfo el otro día. Ya se nos fue Rodolfo. Como dijo Rodolfo, fue que a él todo lo que él hacía ya estaba pautada por... Aquí estoy. Ok, todo lo que hacías, Rodolfo, que decías, ya estaba pautado por lo que habías aprendido en las clases de Van Hauer, ¿no? Aunque no los hubieras entendido entonces, pero en lo que ya hacías, tú ya veías eso, que es muy diferente. Entonces, a mí me tocó esto de la trato práctica en el ejercicio de lo que estaba pasando. Y en ese ejercicio de la trato práctica, lo que he hecho es una especie de investigación a mi modo, porque no es una investigación que tenga yo colegas con los cuales compartir, hasta por la primera vez aquí con ustedes, ¿no? Probablemente pudiera buscar colegas del pasado que pudieran a lo mejor ver lo que tengo, pero yo creo que es interesante, porque he juntado cosas, por ejemplo, de evolución de las sociedades humanas, con la tipología de patologías de desorden mental, con esta escalonada que ves aquí, con el esquema que plantea algunos contemplativos, ¿verdad? Mucho de esto es el trabajo de Gurdjieff. Después del trabajo de Graves, a mí lo que me da como la plataforma, las herramientas, digamos, intelectuales para trabajar esto ya es el esquema de Gurdjieff, que no digo que lo domino yo al 100%, pero sí lo suficiente para ir pudiendo trabajar con lo que hay, ¿no? Oye, algunas reflexiones. Bueno, lo del trato práctica tiene que ver con el aprender a aprender, que comenzamos hace rato y que es precisamente el fundamento de lo que nos enseñó el doctor Van Hauer, ¿no? Ujú. Hay que aprender a aprender. Luego, otra reflexión, o más bien una pregunta. La estructura del DNA de un organismo simple es más corta que un organismo complejo, ¿cierto o falso? No necesariamente, No necesariamente. Ok. no, porque luego depende de cómo defines simple y cómo no, ¿verdad? ¿Qué Por decir es un algo organismo simple y qué no? de una amiba, de un chimpancé, del ser humano, ¿hay algún crecimiento, vamos a decir, en los eslabones del DNA? Mira, te pongo un ejemplo. Creo que hay plantas que tienen eslabones mucho más extensos que nosotros, por ejemplo, en DNA. Ah, ok. Entonces, apachurra mi... Y nosotros tenemos, al parecer, el 98% igual de DNA que el chimpancé, pero el chimpancé tiene más otros DNAs que no tenemos nosotros. Ahora, con nosotros resulta que hay algo que ocurre con los cromosomas. Nosotros tenemos cromosomas que están fusionados, que dan lugar a una estructura diferente, que tenemos menos cromosomas que los primates superiores. En ese sentido, no somos primates superiores como todos los demás. Algo que yo siempre creía, hasta que de repente un buen día en Santa Fe alguien me dice, no, dice, es que ocurre algo muy raro genéticamente con nosotros. No somos iguales. Y no lo decía necesariamente en sentido de supremacía o de ética moral o algo así. No. De facto no somos iguales, porque mientras existe la estructura cromosómica de los primates superiores, los Homo sapiens sapiens tenemos 2 cromosomas fusionados y entonces en total tenemos menos. Pero todas las funciones están ahí. Y además,
casi todos los organismos lo tienen, pero han identificado muy claramente dónde está. Nosotros tenemos genes fantasmas, es decir, tenemos genes que cargamos con nosotros que no saben ni de dónde o cómo, por qué están ahí, pero están ahí porque están Junk DNA, que le llaman. ¿Junk DNA le llaman? Okay. Sí, junk DNA. Muchos de esos genes cargamos porque, por un lado, ya no tenemos esas funciones. La evolución no solo quiere decir ganar nuevas funcionalidades, quiere decir perder funcionalidades también, con mucha frecuencia. Por ejemplo, tenemos un subsistema del cual ya nada más quedan vestigios, el órgano vomero nasal, que le llaman, que está precisamente alrededor del puente de la nariz. Es vestigial de cuando dependíamos mucho más de feromonas y del sentido del olfato para muchas cosas. Quien ha visto cómo los perros buscan novia, puede entender que los humanos lo hacíamos en un momento determinado. De maneras similares lo seguimos haciendo muchas veces, ¿sí? Pero la comunicación feromonal ha perdido ciertas cosas que ya no las necesitamos en la práctica muchas veces. Entonces, ese es un ejemplo muy simple de miles de funciones que hemos perdido y cómo se han modificado. ¿En qué momento la clorofila dejó de existir como tal? ¿En qué momento la hemoglobina, que tiene una estructura química no muy diferente, sí, para tener funciones similares, cambió su estructura química? ¿Qué genes, yéndonos a formas de vida más ancestrales, dejaron de funcionar simplemente porque la evolución creó otras alternativas? Sin embargo, ya romper la cadena de DNA era mucho más caro que simplemente apagarlos o dejarlos para otros propósitos. Que ahí está el ejemplo de que ahí tienes una unidad de comunicación que es un gen que puedes mejorar la no comunicación. Exactamente, exactamente. En la metáfora esa misma se puede extender hasta el punto de la no comunicación, que en cierta manera la no comunicación también es gradual. Cuando mencionabas, ok, puedo tener muchas maneras de no comunicarme, pero dices, yo que más quería mencionar algo sobre lo universalista, ¿no? Nada más para no dejarlo vacío. Y aunque se puede imaginar nada más por el concepto, pero hay un brinco sistémico muy interesante que trae consigo mucha disciplina científica, que es, creo que una vez ya lo habíamos comentado, que es la morfogénesis, ¿verdad? De Rupert Sheldrake y otros. Entonces, hay un mundo que ya se está hoy por hoy trabajando en estas cosas, que entra a temas de telepatía, tema a campos, cómo funcionan relaciones entre animales, de una manera que se sale del ámbito de entender las cosas como sistemas, donde cuando entendíamos sistemas tenemos pues el sistema puede ser abierto o cerrado, ¿verdad? Y quiere decir que entonces hay una dentro y una fuera del sistema. Y el sistema va a estar a lo mejor abierto para algunas cosas y cerrado para otras cosas, ¿verdad? Ya con el universalista estas cosas ya no son como tal. Entonces, tu metáfora de que las cosas están mezcladas funcionarían muy bien ya a nivel universalista, ahí sí. O sea, a nivel universalista ya existe esa mezcolanza, pero hay otro orden que está operando que no está desde la, digamos, desde la conciencia racional, lógica nuestra. O sea, a mí me parece que la conciencia racional, lógica nuestra llega hasta poder trabajar conceptos sistémicos. Y te das cuenta, si te metes a estudiar budismo, te das cuenta que llega un momento en que lo que aprendes ya no tiene que ver con las palabras y los conceptos. Es otra manera de aprender, es otro nivel, ¿no?
y la construcción de la realidad que estás haciendo ahí ya no es la misma, no son las mismas herramientas mentales que usas para construir del sistémico para abajo, al primitivo, como lo hemos hecho hoy por hoy, ¿no? Y pues probablemente la mejor ejemplo de que estas cosas son tan sencillas como el budismo zen. Y es muy sencillo, como los poemas estos del haiku, ¿verdad? Que es como, como un puente, que llegas al final hasta donde llegan las palabras y luego hay algo más que descubrir, como un poema el otro día, no me acuerdo cómo fue, vi que el agua goteaba, el goteaba que agua vi, de repente chocó el coche. ¿Verdad? Ese es un poema. Entonces eso es un poema de orden universalista. Oye, pues se distrajo, ¿cómo no va a chocar el coche? Está viendo el agua, cómo goteaba. Pero bueno. Oye, Bueno, pues, Norberto, sí. Norberto, decías tú hace rato que, Norberto, Sí, tú sí. decías que no habías tenido mucho contacto con gente, colegas de comunicación. La verdad es que es muy difícil que nosotros podamos tener colegas por la formación que nosotros tuvimos diferente a cualquiera de los modelos de comunicación aquí en México. O sea, desde escuelas de periodismo, escuelas de publicistas, escuelas de medios de comunicación, escuelas de artistas para comunicación. O sea, es que en sí, si tú analizas todos los planes de estudios que actualmente y durante los últimos 46 años ha habido, no van en el sentido que teníamos nosotros en esta estructura. Tú, así como hoy lo mencionaste, te vuelvo a repetir, nosotros para bien o para mal lo aplicamos o no lo aplicamos, y tú lo decías bien, a lo mejor yo no avancé tanto cognitivamente como tú en este sistema, pero créemelo, que para otras funciones de mi vida me ha dado resultado. Y yo capto más cosas que quizá cualquier otro comunicador. Y te lo digo porque una vez fueron a Lagos y estaba yo conduciendo un noticiero y eran egresadas del INTESO y me dice, oiga, ¿cómo es que usted hace esto? ¿Y cómo es que hace el otro? Oye, pues ¿sabes qué? ¿Que no te lo enseñaron ahí en el INTESO? O sea, de veras de burlarme. ¿Por qué? Porque yo desarrollé cosas que la escuela nunca me las iban a enseñar después de Van Hauer. Yo fui al ITESO, quería dar clases, fui, preparé, me presenté y tuve una sesión con 3 maestros. El dictamen fue, muchas gracias, usted no cumple con el perfil de maestro que nosotros queremos. No, ¿cómo? Pues como dice, ¿no? Está sobrecalificado. Pero pues fue la escuela que me preparó. Fuiste tú, no la escuela. Yo nomás regresé a mi alma mater para querer de dar algo de valor a lo que tenía. Pero aquí, Norberto, tienes un aspecto muy interesante de la enseñanza misma. El aprender no depende tanto del maestro como del estudiante. O sea, es decir, no es, la escuela no te preparó, hubo una circunstancia en que los maestros de ahí plantaron algo que se encontró con tu curiosidad y tu deseo de aprender y dice, bueno, este es el camino, el que aprendió fuiste tú. El maestro no fue el que te enseñó, el maestro nada más te puso la fruta sobre la mesa, tú decidiste comértela. Pues ese es el sentido de este seminario, ¿no? En unas cuantas sesiones plantear una especie de recapitulación de las cosas sobre una plataforma que partimos. Y pues ya cumplimos con la hora y media que nos habíamos dejado para el seminario. Perfecto. Y mi perro ya quiere que lo saque. Oye, muy interesante todo, muy didáctico, ¿eh? Sí. A mí me gustó mucho tu forma de plantearlo, el esquema, cómo lo fuiste mostrando, el que haya retomado lo anterior,
y definitivamente me pareció muy didáctico y a la vez muy, bueno, y sobre todo que cumple el objetivo que habías planteado de que a través de los seminarios se va dando una dinámica que vaya creando un mayor aprendizaje desde lo que se partió a lo que has aprendido hasta el momento y el nuevo aprendizaje o, o nueva información o conocimientos que se puedan ir dando en el preciso momento en que está desarrollando el seminario, ¿no? Creo que el objetivo va perfectamente bien y a mí me gustó mucho. Y precisamente Mira. recapitulando en cuanto a lo de la pragmática respecto de los otros aspectos de la comunicación, en las ciencias duras, en la química, en la física, siempre existen dos mundos que se exponen de manera muy clara. De hecho, la primera cosa a la hora que un maestro te plantea una teoría nueva habla de condiciones ideales y condiciones reales. Es decir, y son muy claras. Esa es la diferencia entre la ciencia pura, conceptual y abstracta y la ingeniería. O la Donde aplicada. dices, al aplicarla dices, ok, la pelota que Galileo puso sobre un plano inclinado, para esto tiene que ver con fuerzas de fricciones, la gravedad, etcétera, tiene lo suyo, pero la fuerza de fricción es parte del mundo real. El agua que pasa a través de una tubería, si va abajo de cierta velocidad y hay una constante completamente empírica del mundo real, contradice toda la teoría a partir de ese momento, de ese mundo ideal. Entonces, eso es algo que en la ciencia dura es cosa de todos los días. La distinción entre la condición ideal y la condición del mundo real, lo que no elimina la validez del aspecto ideal. Sin el cálculo diferencial de Newton no estaríamos en la Luna, sin la teoría de Turing de la computación no estaríamos conversando aquí. Pero sí, precisamente es ese cruce entre lo ideal y lo real que es lo que nos trae precisamente a la pragmática de la comunicación a partir de los otros niveles anteriores. Y uno de los temas que me tocó realmente trabajar, y literalmente trabajar, la cibernética, porque tuve el cargo, tal cual, director de cibernética del proyecto, antes de ser vicepresidente. Y entender muy bien bueno, lo dejamos para la semana que entra. Muy bien. Ahí. Perfecto. Catita, ya llegaste al mar. El perro ya llegó. Mírala. ¿Qué tal? Hola. Dale. Ya. Muy bien. ¿No ves a Tobe por ahí? Hoy, ¿no ves a Norbert? También Perfecto. está por allá. Él está en una playa virtual. Ella está en la playa real. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias, Rubén. Nos vemos Gracias la a próxima Rodolfo. semana. Mira, Bye. creo que esto ha venido a refrescarnos. O sea, muchas veces tienes el conocimiento. A mí me has despertado dragones dormidos. O sea, ahí estaba en el pensamiento, ahí estaba en mi mente y no sabía que por medio untado ¿Se perdió? a más de 48 perdí? años, que esto me ayuda para desarrollarme como ser humano, pues ahora sí, buscador de más conocimiento. A veces sí caemos en la depresión del conocimiento. Ya no queremos aprender nada. Cuando ya uno no quiere aprender nada es tiempo de morirse. Ay, no, horror. Y esperamos que ese tiempo no llegue pronto. No. Sí. Muy bien. Lolita, Catita. No, Lolita. El seminario. Pues yo creo que es maravilloso este recorrido porque para mí, aunque yo no fui su compañera, es un recorrido maravilloso, pero además escuchar a Norberto dar avances muy puntuales en puntos específicos que él cree que están más de vanguardia, que están más actualizados, pues para mí es un regalo maravilloso todo este recorrido, ver sus
sus divisiones de las materias por semestre, pero al puntualizar tanto Norberto como Rubén y las aclaraciones de Miguel Ángel y Rodolfo, pues son de un enriquecimiento enorme. Para mí, una novata, aunque estuve trabajando en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, y hice un pequeño estudio para ser locutora y viví entre ese mundo, pues me empapé, pero esta técnica tan precisa que hace Norberto para mí es una maravilla, con toda la sabiduría de él y de Rubén y de cada uno con sus aportes. Yo lo agradezco muchísimo. Fíjate, Lolita, que aquí hay una cosa interesante. El seminario ¿Sí? es un modelo de comunicación simétrica. O sea, aquí no hay un maestro que viene a decir cómo son las cosas y está impartiendo la materia. El sentido del seminario es que alguien trae algo que es un valor agregado a un marco conceptual, lo comparte y entre todos lo ajustan. Y no es un taller, por ejemplo. Un taller generalmente ya tiene una serie de objetivos que quieres lograr con el taller. El taller a lo mejor es, no sé, un taller de yoga es que aprendas las prácticas de yoga, ¿no? O que las mejores, ¿verdad? Esto es el seminario. Hay un ponente, o incluso puede haber dos ponentes. Podría haber tres, pero la idea es que no se alargue mucho el asunto. Seminarios es hacer pequeños pasitos y trabajarlos muy bien. Pequeños pasitos y trabajarlos muy bien. Entonces, a mí hasta cierto punto me preocupaba de que dijera, no, pues es muy poquito el material que llevo, ¿no? Porque para un curso esto no lo da. O sea, un curso, casi 3 o 4, lo del contenido, 3 o 4 seminarios lo das en un curso de 2 horas en el TEC de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pero allí no hay esa intervención, esa dinámica y ese ir construyendo y buscando los recovecos para ver cómo las cosas encajan. Por ejemplo, la parte de los colombianos que es clave. O sea, ese ejemplo de los pilotos colombianos, el copiloto que no se animaba a decirle eso porque ahí está en un marco conceptual y todo eso, nos da el por qué un modelo de entender marcos conceptuales es importantísimo para entender las sociedades humanas. Sí, Claro. se hubieran salvado 200 y Sí, tantas pues yo vidas. imagínate. No, lo que sí veo la flexibilidad del seminario en cuanto a que cada aporte y cada duda o aporte de cada quien va ampliando como una cosa muy multidisciplinaria. O sea, nada es no, sino todo es darle un campo para que esto se amplíe y cómo lo anclas al tema que se está tratando, que me parece eso interesantísimo, la verdad. Otra cosa importante que a mí me gusta es que somos pocos. O sea, al decir pocos, pocos relativamente, porque el tamaño del Eso, seminario, los seminarios que teníamos en las sí. casitas esas que llamamos los gallineros, ¿se acuerdan? Ahí con pues diferentes, con Padre Coronado, creo que había unos seminarios con Magdalena, otros, ¿sí? Pues éramos 3 o 4 sentados ahí, 5 cuando mucho, no cabíamos muchos ahí, ¿no? Y la maestra o el maestro, pues realmente no estaban dando clase ni nada, estaban nada más para darle esa presencia, para empezar, para hacer oficial el seminario con su presencia, ¿verdad? Y luego asegurar que el tema se encauzaba, más bien servían para que no nos saliéramos del tema y sabernos encauzar, que es un poco lo que yo también trato de. Hay comentarios muy buenos y que nos pueden llevar, por ejemplo, la espiral nos podía llevar a un camino muy grande, ¿no? Pero esa ya me la sé porque ya la viví. Entonces digo, no, vámonos a recogernos acá y a los escalones, ¿verdad? Y luego cachar cosas estas como metáforas. Están mezclados, pues aquí no están mezclados. Aquí la palabra a lo mejor hay concurrencia por esto y esto y esto. Que cosa que a mí no se me hubiera ocurrido decirlo si no hubiera sido por las intervenciones de ustedes. Una cosa importante, Norberto, que vale la pena que la traigas en los siguientes. Mencionaste al principio una cosa que no me había impactado la magnitud del comentario hasta ahora. Cuando comenzábamos en el ITESO, las computadoras no estaban en todos lugares. La idea de digital era idéntica a la que existe ahora. Lo que pasa es que no estaba realizada. En ese tiempo los magnates de IBM
todavía seguían creyendo que bastaban 8 computadoras para resolver los problemas del mundo, ¿sí? Y se referían a 8 computadoras con menos poder computacional que el teléfono que cada uno cargamos. 64 KB, Sí, decía Bill Gates. No, sí, hombre, con eso con eso sobra. el Bueno, universo ¿Sabes? cambió. 8 kbytes, 8 kbytes tenían los primeros naves que fueron a Marte, satélites, las sí. naves, 8 kbytes. Era lo que tenía la computadora del departamento de ingeniería. Y con 64 yo hice aplicaciones increíbles que ahora no sirven para nada 64. Pero el punto importante, Norberto, es que el concepto de digital, tal como lo estábamos viendo, ya estaba completamente maduro. Eso partió a raíz de la teoría de comunicación de Shannon y Beaver. Fue lo que determinó el término bit, dígito binario. Exacto. Sí, Uno, si o es 1 o es 0, es 1 o lo... exactamente. Y toda la teoría alrededor de eso, que ya está ahora encarnada en nuestros teléfonos, en todos los sistemas computacionales, estaba completamente madura, completamente. No le faltaba ni una coma. De hecho, no le faltaba ni una coma desde que Turing la inventó de una manera completamente abstracta, bajo un pensamiento que era entonces una herejía completa. Hacer una máquina en la cual se puede representar cualquier otra máquina. Decían, ¿de cuál fumó este señor? Hasta ahora no se ha contradecido esa teoría. Ha sido de manera puntual perfectamente aplicada y por eso es que estamos en esta conversación. Entonces, nada más quería mencionar cuáles son las implicaciones a nivel pragmático de el estar tratando de entender una teoría madura cuya realización no la íbamos a ver hasta varias décadas en la práctica, varias décadas después de cuando la comenzamos a ver. Y bueno, dejamos esto aquí y sí me gustaría que abundaras un poco en ese aspecto, Norberto, y su relación con la pragmática de la comunicación. Yo creo que sí va a ser porque cuando hablo yo de protocolos y procedimientos, de eso se trata, de, Sí, de, 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 de saltos discontinuos de estados. ¿Se acuerdan que en algún momento mencioné que hay ciencia de estados y hay ciencia de ciencia? Y es este exactamente. mundo de la ciencia de estados es a la que me refiero. Sí. La discrecionalidad de puntos en procedimientos o procesos. Esa parte, como hay un momento en que el sol ya se puso. Por ejemplo, Katy, ¿ya se puso el sol? ¿Dónde estás tú? Está Ay, qué... por ponerse, ok. Sí. Ok, hay un momento en que es día y luego ya no lo es. O sea, hay un momento en que ves el sol y ya no lo ves, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre lo digital y lo analógico es un poco eso. Lo analógico no tiene esa discontinuidad. Es, es un continuum de muchas cosas. Sin embargo, lo analógico lo podemos, debido a nuestros propios límites fisiológicos y demás, lo analógico lo podemos digitalizar como lo estamos haciendo ahora. Sí, sí, sí. Exactamente. Lo estamos haciendo ahora. Es posible que vean movimiento porque la recuperación de los pigmentos en la retina, la persistencia retiniana, es de algo como una quinceava, un 16avo de segundo. Entonces basta con que los cuadros que se nos están presentando sean más rápido que eso y tenemos una sensación de continuidad que no existe. Es falsa, sin embargo, la percibimos. Bueno, eso era la clase de teoría del cine y señales neurocíclicas. Exactamente. Ajá. En la misma actividad neuronal. 24 cuadros. Pero eso no quita validez, por ejemplo, el hecho de que el modelo de neurona de McCulloch-Pitts, que es altamente simplificado y completamente digital, que se hizo en los años 40, sigue siendo todavía central a la inteligencia artificial moderna. ¿Sí? Así de limitado y así de desnudo como está ese modelo y súper simplificado. Pero bueno, eso es material de nuevo para el futuro. Nos vemos la semana próxima. Muy bien. Muy Disfruta bien. el mar. Castita, ¿tú quieres decir algo? Ya. ¿Perdón? No se te oye. Tienes apagado tu No se micrófono, oye. Katy.
No te oímos. No se oye. No te oímos. Sí se ve que está activado, pero no te oímos. Sí, no te oímos. Bueno, Chao. oye, pues muchísimas gracias, Gracias, Nos vemos en la Norberto. próxima. Norberto, Rubén, fantástico. Lolita, Gracias. Katy. Formidable, un Un privilegio. privilegio. Gracias. Ahí va mi Hasta perro. luego. Aquí está mi perro. Bye. Muy bien. Nos vemos.